paso 2 y al segundo día. Entonces, en el paso 2, lo que nos pide es que ya vamos a elegir el tema que vamos a escoger para, como ejemplo aplicado a la ciudadanía global, y del que vamos a hacer nuestros mapas. Y entonces nos dice que de las listas que está aquí abajo, de estas problemáticas, vamos a hacer nuestro mapa temático. A partir del concepto que elijas, deberá desarrollar un análisis de las implicaciones de este tema a nivel local, regional y mundial, como hiciste en el paso anterior. En este caso, realizarás 3 mapas temáticos que diseñarás en el siguiente paso. Es decir, vamos a tener que hacer un mapa local, o sea, de Ecuador, un mapa regional de Sudamérica y un mapa del mundo, sobre cualquiera de estos 4 temas que están aquí, que son la pandemia del COVID-19, la migración, desplazamientos humanos y discriminación, el racismo y la discriminación, y el cambio climático y el papel de las nuevas generaciones. Pueden escoger cualquiera de esos 3 temas y en base de esos 4 temas, perdón, y en base a esos 4 temas ustedes van a desarrollar su mapa temático sobre lo que es el impacto local, regional y mundial. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco para que lo vean. Dice, estas 4 temáticas que te proponemos son muy actuales, por ello puedes consultar la siguiente fuente de información para analizar sus implicaciones locales, regionales y globales. Noticieros, reportajes de radio, de televisión, revistas, periódicos, revistas de internet, redes sociales, textos, testimonios, o sea, de adultos, de personas mayores, y todo eso. En estos casos es muy importante que verifiques la fuente, asegúrate que la información provenga de un medio de comunicación oficial reconocido, no asumas las opiniones de las personas como hechos, si es posible intenta investigar en diferentes medios para verificar la información. Entonces aquí simplemente el paso 2, el segundo día, lo que vamos a hacer simplemente es escoger de estos 4 temas cuál vamos a hacer. Ustedes pueden escoger cualquiera de los 4. Sea de la pandemia del COVID-19, sea de la migración, que ahorita también está un tema, porque usted sabe que los hermanos venezolanos están migrando a diferentes países y hay a veces mucha discriminación, entonces ese también es un tema. El racismo y la discriminación es otro tema. Y el cambio climático y el papel de las nuevas generaciones son otro tema. En este caso, como hay que elegir tema para este caso específico educativo del video que estoy haciendo, voy a escoger el COVID-19. Entonces, mi tema es el COVID-19, pero estos temas tienen muchísimas cosas dentro. Por ejemplo, dentro del tema del COVID-19, yo puedo escoger cuántos muertos ha habido a nivel del Ecuador, de Sudamérica y del mundo. Cuántas personas se han recuperado a nivel del Ecuador, del Sudamérica y del mundo. O sea, hay bastantes cosas que puedo escoger, pero yo decido escoger el número de casos de COVID-19, tanto en Ecuador, en Sudamérica y en el mundo. Entonces yo lo que quiero decir es que ya cogí mi tema y específicamente de este tema yo escogí esto. Y de eso voy a hacer los 3 mapas. Voy a hacer un mapa del Ecuador donde yo ponga cuáles son los números de casos por el COVID-19 en Ecuador, cuáles son el número de casos de COVID-19 en Sudamérica y cuáles son el número de casos de COVID-19 en el mundo. ¿Por qué? Porque yo escogí la pandemia del COVID-19. Ahora, si ustedes escogen la migración, desplazamientos humanos y discriminación, pueden también ver qué hay dentro de este tema y escoger a sí mismo. Por ejemplo, la discriminación, en esta aquí. Pueden decir cuál es la cantidad de discriminación que hay en Ecuador para o pueden decir cuál es la cantidad de migrantes que llegaron a Ecuador en el año 2020. ¿Cuál es la cantidad de migrantes que llegaron en toda Sudamérica en el año 2020? ¿O cuál es la cantidad de migrantes que se desplazaron por todo el mundo en el 2020? No específicamente tienen que ser venezolanos, porque la migración es de todo el mundo, hay de Siria, de todos lados. Entonces, por eso es un tema más general. Entonces, eso pueden hacer si escogen el tema de la migración. Pueden escoger cuál es la cantidad de personas que migraron a Ecuador en el 2020, o en el 2019, cuál es la cantidad de personas que emigraron al Ecuador o en Sudamérica en el 2020 y cuál es la cantidad de personas que emigraron en el mundo en el 2020. Entonces, ahí estarían sus 3 mapas con este tema. En lo que es el racismo y la discriminación, lo mismo. Ustedes pueden poner cuál es la cifra de racismo que se da en el Ecuador,
cuál es la cifra de racismo que se da en Sudamérica y cuál es la cifra de racismo que se da en el mundo. ¿Ya? Y el cambio climático es también, por ejemplo, cuál es el cambio climático más notorio que ha habido en Ecuador, cuál es el cambio climático más notorio que ha habido en Sudamérica y cuál es el cambio climático más notorio que se ve en el mundo. Entonces, de esa forma, ustedes van a hacer, al escoger el tema, van a poder hacer sus 3 mapas, porque tienen que hacer de este tema un mapa para Ecuador, un mapa para Sudamérica y un mapa para el mundo. Pero ya les voy a explicar más adelante cómo es la cosa en base a mi tema. Solamente les estoy explicando los otros temas para que tengan claro cómo lo pueden hacer. Porque yo voy a hacer mi tema, que es el COVID-19, y si ustedes escogen otro tema, les estoy dando pautas para que puedan, en base a eso, desarrollar su tema. Bueno, entonces yo ya escogí mi tema. Y aquí ya termina el paso 2. Simplemente es escoger el tema y específicamente qué parte del tema voy a tratar. En caso, mi tema es la pandemia de COVID-19 y mi tema específico, o sea, la parte específica que voy a tratar es el número de casos de COVID-19 local, regional y global. Y vamos al paso